Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones, capítulo 1. Para los que no buscan mucho en la palabra, Lamentaciones está después de Jeremías. Lamentaciones es un libro que escribió Jeremías, el profeta Jeremías. Amén. Lamentaciones capítulo 1, verso 18. Dice la palabra: Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Hoy te voy a hablar, amado, de la rebelión. ¿Qué sucede cuando la iglesia de Jesucristo se rebela contra el Señor? Para hablarte de esto, mi amado, te voy a explicar un poquito qué es la rebelión. La rebelión es el rechazo a la autoridad de Dios, a la autoridad de la tierra, a la autoridad de la familia. Eso es rebelión, cuando tú rechazas la autoridad. ¿Sabe que el primer pecado de la humanidad fue el pecado de rebelión? Adán y Eva rechazaron la autoridad de Dios, porque cuando ellos fueron puestos en el jardín del Edén, el Señor les dice que pueden comer de todo árbol, exceptuando el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y ellos rechazan esa autoridad, ellos se rebelan y desobedecen. Cuando tú te rebelas a una autoridad, vas a traer consecuencias. Por ejemplo, cuando un hijo se rebela a la autoridad de un padre, tiene consecuencias fuertes. Muchas cosas, iglesia, de las que tú y yo hemos pasado, no es porque Satanás nos ha puesto una trampa o una prueba. Es porque tú y yo nos hemos rebelado contra Dios y hemos desobedecido su palabra. Cuando tú te rebelas contra la palabra del Señor y no la pones por obra, esa rebelión va a traer muerte a tu vida. ¿Sabe qué es lo que quiere el Señor? Y dice la palabra: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero tú y yo nos rebelamos contra el Señor y por eso acarreamos muerte en nuestra vida. Y hoy el Señor quiere liberarte, como estábamos en el cántico de la alabanza, hacernos libre de todo espíritu de muerte en tu vida esta noche. Hoy vamos a cortar con toda rebelión en nuestra vida. Amén. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel se rebela contra Dios y omite los mandamientos, hay algo fuerte aquí que sucede. Y quiero que tal vez el que tiene nota, que lo anote. Dice en el 20, ahí mismo en Lamentaciones 1, vea lo que dice en el verso 20. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estrago la espada y por dentro señoreó la muerte. ¿Cuántos han estado tristes? ¿Cuántos hemos estado en depresión? ¿Cuántos hemos estado en una agonía, en una angustia?
Porque cuando nosotros nos rebelamos contra esa palabra del Señor, contra sus mandamientos, contra sus estatutos, traemos y cargamos aflicción y muerte en nuestro corazón. Cuando tú no perdonas, por ejemplo, y lo decía David en un salmo, tus huesos envejecen. Cuando tú callas, y callar a veces, amado, es prudencia, pero también a veces callamos culpas, callamos aquello que nos han herido en el pasado y aquel montón de cosas, y no sacamos a los pies de Cristo. Cargamos muerte, cargamos dolor, cargamos aflicción. Vea lo que está diciendo. El pueblo de Israel se rebeló contra el Señor, no atendió sus mandamientos, no guardó aquello que el Señor quería, que el pueblo le fuera fiel. Sabe, cuando tú eres infiel a Dios, lo único que te trae el coquetear con el mundo es dolor, es aflicción y es muerte. De repente usted ve todo en la casa que se le está dañando. Y usted dice, pero qué raro, yo estoy bien con Dios. ¿Por qué se me daña la licuadora? ¿Por qué se me daña la lavadora? Qué raro, pero yo estoy bien con Dios. Cuidado. Y te has revelado cuando dice honrar a padre y madre y no lo estás honrando. Hay gente aquí que papá y mamá los tienen allá como a un lado y los han olvidado y no los llaman y no les escriben, menos un beso y un abrazo, y mucho menos comprarle un diariecito. Cuando el Señor habla en sus 10 mandamientos, mi amado y mi amada, Él te da promesas, Él te da bendición, Él te da prosperidad, Él te da paz, pero tú te rebelas contra el Señor y desobedeces sus mandatos, traes muerte, muerte a tu casa, muerte a tu vida. ¿Cómo sé yo que esa persona está muerta en el espíritu? Porque está deprimida. Sabe que la depresión es un demonio, no es un estado mental, es un demonio, es un espíritu. ¿Y por qué se apodera de mí la depresión? Porque yo me rebelé contra Dios. Y fui y me acosté con el hombre que no tenía que acostarme. Y ese hombre me dejó y dejó un vacío en mi corazón. Y entonces yo caí en una depresión. Porque él allá feliz y yo aquí triste, sola, deprimida, quizás quedé embarazada y tengo que cargar ahora con mi embarazo y con mi hijo soltera. Te rebelaste contra Dios, no dice la palabra del Señor que no fornicarás, que no cometerás adulterio, que no envidiarás ni codiciarás los bienes ajenos. ¿Sabe? Porque usted vive incómodo cuando el siervo llega en un carro y usted a pie o en Didi, porque usted tiene codicia en su corazón. Y entonces ahí hay muerte. Cuando el Señor bendice a un hermano, cuando el Señor usa a un hermano, cuando el Señor hace cosas grandes a través de una persona y usted, amado, se incomoda. ¿Sabe por qué se incomoda? Porque usted está rebelde. Porque dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted se ama a usted mismo, usted se alegra cuando el hermano es usado por el Señor. Cuando el hermano es bendecido, cuando el hermano es prosperado, cuando la hermana tiene novio y se casa, cuando el hermano tiene un carro último modelo.
Usted se alegra, usted se goza, pero usted está amargado, amargada, porque vive viendo lo que tiene el prójimo y no lo que Dios te dio. Porque te rebelaste contra los mandamientos del Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros nos rebelamos, y es que esto a mí me quiero dejárselo claro, o sea, me conmovía cuando el Señor me hablaba. Toda rebelión es la raíz del pecado. Toda rebelión. Y entonces nosotros pecamos por rebeldes. Esa gran raíz está ahí. Y esa raíz yo tengo que sacarla y cortarla. Yo tengo que extirpar eso. ¿A dónde? A los pies del maestro. Yo tengo que dejar mi rebeldía. Yo tengo que ser sumiso, obediente. ¿Qué le dijo María al ángel cuando le habló que iba a ser la madre de Jesús? Le dijo: hágase en mí según tu palabra. ¿La palabra de quién? La palabra del Señor. Pero recuerdan que el pueblo de Israel no pudo entrar a su tierra prometida por rebelde, porque no honró los mandamientos que el Señor le dio. Usted no va a entrar en su tierra prometida si usted se rebela contra el Señor. Tal vez el Señor le está hablando en esta noche y le está diciendo: tenés que ser un poquito más obediente. Tenés que sujetarte más a la autoridad divina. Tal vez tenés que consultarle más al Señor. Y no es ir donde Yulita que me ore para que me diga qué dice Dios. No, mi amado. Es correr a tu cuarto, dice la palabra, cerrar la puerta, y Jehová, que está en lo secreto y ve todo en lo secreto, es Él el que te va a responder. Pero usted y yo tenemos la fea costumbre, amado, de buscar la vida fácil, la vía más fácil. No queremos incomodarlo, y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando buscó la vía fácil y no obedeció la ley del Señor. Se quedó viendo la tierra de lejos. ¿Cuántos quieren aquí ver la bendición del Señor en su vida, en su casa, en su familia, en sus finanzas? Pues sea obediente. Honre los 10 mandamientos y demás estatutos que hay. Hónrelos. Respételos. Sabe, muchas veces hay maldición en tu casa porque tú estás matando a tu prójimo con tu lengua. Porque estás hablando lo que no tienes que hablar. Porque las horas que te pasas por WhatsApp no son edificando, no son compartiendo un mensaje, una palabra, sino chismeando. Muchas veces, mi amado, nosotros cargamos muerte, pestilencia, porque nos rebelamos contra Dios. Perdemos nuestra promesa. Número 1, veámoslo en Números, en el libro de Números, capítulo 20, 24. Quiero predicarte así, rapidito, porque la noche ha estado hermosa, bendecida. Números capítulo 20, verso 24. Dice: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mis mandamientos en las aguas de la rencilla. Mi amado, cuando somos rebeldes en muchas cosas, te voy a decir algo: cuando tú te vas de la iglesia y el Señor no te ha dicho que te vayas, eres rebelde. Cuando dejas de congregarte, oiga que es un mandamiento del Señor, pierdes una cobertura especial y entra maldición a tu casa. En el libro de Ageo, recuerdan los que vamos al ayuno, en el libro de Ageo dice
que te llega el salario y te va como por bolsillo roto, que pedís y no recibís, que sembrás y no cosechás. ¿Sabe por qué? Porque dice, mi casa está desierta. ¿Cuál es la casa? La casa de Dios. Y dice, y todos están en sus casas. De esto está hablando el Señor, del que no se congrega, del que no va a las reuniones con la congregación, ve todo este montón de situaciones y después usted dice, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué no me alcanza el salario? Estoy esperando el aguinaldo para pagar las cuentas y le llegó y no le alcanzó. Pero usted en el año de los 12 meses, si contamos y resumimos, fue un mes a la iglesia. Dejó de congregarse. Se rebeló contra el Señor. Muchos no estamos alcanzando nuestras promesas porque hay rebelión en nuestro corazón. Hoy vamos a revisar aquí adentro, Señor, en qué yo me estoy rebelando. ¿Qué es, Señor, lo que yo estoy haciendo? Que no me estoy sujetando a tu autoridad, a tus mandamientos, a tus leyes. Señor, o quizás yo he sido un insujeto con mamá y papá y no he atendido los consejos de mamá y papá. O quizás hago lo que se me venga y paso por encima a las autoridades de la iglesia. Vale que en esta iglesia no pasa. Gloria a Dios. Perdemos nuestra tierra prometida, perdemos nuestras promesas, porque muchas veces, amado, nos dice el Señor, muévete a la izquierda y usted se movió a la derecha. Te voy a contar una historia. Me pasó a mí. El Señor me dio la misma promesa a mí y a otra amiga en el mismo año, en el mismo tiempo. Pero si el Señor decía esto, yo lo hacía. Y mi amiga andaba un poquito renquita. Perdió su bendición. El Señor le hablaba y le decía, mantente firme. Esa persona no te conviene. Aléjate de esa amistad. Y esa amistad la llevó a su perdición. Hoy ni se congrega. Y yo alcancé mi tierra prometida. Y empezamos igual. Nos discipulábamos igual. Caminábamos igual. Recibimos las mismas enseñanzas. Pero la obediencia, y decía un pastor amigo mío, trae recompensa. Si eres obediente, si eres paciente, tú vas a alcanzar tu tierra prometida. Sabe, la bendición se detiene cuando tú eres rebelde. El Salmo 68, en el verso 6. Salmo 68, verso 6. La bendición se detiene cuando tú eres rebelde. Yo quiero que el Señor me bendiga. Yo quiero que siempre sigan fluyendo esas bendiciones. Dice el Salmo 68, verso 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Qué quiere decir una tierra seca? Una tierra que no llega a ser regada por la lluvia de la bendición del Señor. Tal vez tu hogar está seco. Tal vez tu negocio, tu trabajo tiene sequía y no ves la prosperidad de Dios. No te hablo de un monto financiero, sino hablo de que la prosperidad del Señor es aquella que te trae paz, que te trae gozo. Vea lo que está diciendo: hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Es aquel que no está atado a un vicio, es aquel que no está atado a una falta de perdón, a una raíz de amargura. Es aquel que dice, como dice el Salmo 4, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Hay gente que no duerme porque su tierra está seca,
seca, o sea, tiene maldición en su vida. La lluvia se ha detenido en su casa y no puede dormir porque tiene preocupación, porque tiene deuda, porque tiene escasez en su casa, porque no hay nada de comer en su alacena. ¿Sabe por qué? Porque ha sido rebelde. Oh, mi Dios, ha sido rebelde y la lluvia se ha detenido. Se han cerrado los cielos y entonces usted ora, pero ese cielo es de bronce. No pasa oración, no pasa adoración, porque estamos rebeldes. Porque hemos dejado de hacer la voluntad del Señor. Porque hemos dejado, amado, de escuchar la voz de Dios y escuchamos la voz de nuestro propio corazón. Y vea lo que le pasó a Saúl. Yo no quiero que a mí me pase. En Primera de Samuel, capítulo 15, lo voy a parafrasear. Saúl fue desechado porque se rebeló contra el Señor. Jehová le dijo, le dio una orden. Dice Primera de Samuel 15 del 10 al 26. No lo voy a leer todo porque es muy largo. Pero Saúl es desechado. Yo no quiero, amado, que a mí el Señor me deseche por ser rebelde, por no obedecer, por no guardar aquí los mandamientos y ponerlos por obra, por olvidar la palabra del Señor y no caminar sobre ella. Dice la palabra del Señor en Efesios que el apresto del evangelio debe ser mi calzado. Y yo creo que a veces no caminamos sobre el evangelio. Caminamos descalzos. Pero en el evangelio, ¿no se acuerdan de aquella parábola del samaritano que pasó y vio a alguien herido en el suelo y lo recogió y lo cuidó hasta que sanara? Pero los que conocían la palabra del Señor ahí lo dejaron tirado. El levita, ¿quién era más? El otro que pasó. Un sacerdote, sí es levita, el sacerdote. Y ahí lo dejaron tirado. No tuvieron misericordia. Eso nos pasa a ti y a mí. Muchas veces, siendo usted y yo el siervo o la sierva de Dios, vemos un hermano que está tirado, que está herido por el pecado, que está herido por las circunstancias de la vida y ahí lo dejamos tirado. No lo ayudamos a restaurarse, no lo ayudamos a levantarse. Es más, ¿sabe qué? Si está hundido, le doy el zapatazo para que se hunda más. Y entonces después el Señor va a decir, y este no ama al prójimo. Y así viene a pedirme. Y así viene a adorarme. Cierro los cielos. Y se vuelve de bronce ese cielo. Y usted ora. Y usted ayuna. Y usted clama. Y no pasa nada. Esta palabra es para los entendidos. A veces el cielo está cerrado. Y usted le dice, Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor te dice, escudriña tu corazón. Quiero revisarlo. Quizás llevas ahí un pecadito oculto. Quizás te encierras en las noches en lugar de estar orando a chismear. Ay, yo no sé por qué el Señor me sigue hablando de esto. Es que será que hay gente que se acuesta tan tarde chismeando y que no apagan el celular para ir a orar y para estar en comunión con el Señor. Dios mío. Porque muchas veces nos gusta más lo fácil, lo suave, lo light y gastar nuestro tiempo mal gastado haciendo cosas que no tenemos que hacer, viendo cosas que no tenemos que ver. Dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo el sol. Tiempo para
llorar, tiempo para reír, tiempo para labrar, para cosechar. Leamos Eclesiastés. Hay gente aquí que se afana demasiado y quiere la bendición ya, pero el cielo está cerrado. ¿Por qué, pastora? Porque estoy rebelado contra el Señor y quiero hacer las de Saúl, las cosas a mi modo. Y el Señor está así de espalda y te dice, usted está haciendo, perdóneme lo que le voy a decir, lo que le da la gana. Estás haciendo lo que te da en gana y ahora quieres que yo te bendiga. Ahora quieres que yo te responda, ahora quieres que yo te abra los cielos cuando tú no me has pedido a mí dirección y yo te la di cuando te hablé y usted se fue por otro camino. Usted hizo lo que quería hacer. ¿Y sabe qué me recuerda esto a mí de mi mamá? Y mi mamá me decía, Lili, con esa persona no. Lili, ve a esa persona, trae esto. Y yo de rebelde. Y hice lo que a mí me daba la gana. Ahí están mis hijos sin papá. Bueno, ahora tienen un papá. Es el papá Dios, que los ama, que los adoptó y los hizo suyos. Pero tuve que llevar una consecuencia fuerte, una carga difícil, una vida dura, porque no obedecí a la voz de la autoridad. Porque no escuché cuando mi mamá me dijo, no, con esa amistad no te juntes. Hay amistades que tenemos que desechar porque esas amistades nos llevan a la muerte. Jóvenes que me están escuchando y viejos también, hay amistades que usted tiene que cortar ya, que no te llevan nada más que al despeñadero. Esas amistades que te invitan a hacer cosas que no tienes que hacer, a ver cosas que no tienes que ver y a escuchar cosas que no tienes que escuchar. Yo prefiero una amistad que me diga, vamos el lunes a la oración, vamos al ayuno, vamos a orar, unámonos. Mire, yo tengo una amiga allá en otro país que me llama todos los martes para orar, ella y yo. Tenemos más de 8, 10 años, no sé cuánto llevo de ser amiga de ella. Y ella mía. Y nunca hemos chismeado, lo que hemos hecho es orar. Orar, fortalecernos, compartir lecturas bíblicas, formarnos. Hay amistades que llegan y te dicen, te invito a tomar café en mi casa y te trae todo el montón de chisme. Usted vio al siervo Cristian y vio la camisa que andaba. Y usted vio y se sentó en tal banca y a la par de... Y empieza. Ya eso es chisme, hermana. No se siente con esa hermana aunque sea de la iglesia. Perdóneme, pero eso es rebelión. Porque tenemos que ser, amado, tenemos que ser santos, tenemos que ser puros, tenemos que apartarnos del pecado. Dice el Salmo, el que no se sentó en mesa de escarnecedores. Entonces yo, como entendido, no debo sentarme con esas personas a escarnecer. Dice Proverbios, el hombre sabio ve el mal y se aparta. Esos noviecitos que te invitan a pecar, deséchelos. Esos hombres, esas mujeres que te mandan fotos prohibidas a tu WhatsApp, ay Dios mío, bloquéelos de una vez. Te está haciendo pecar y tú entras en maldición por tu rebeldía. Después no diga que Dios no te lo dijo, porque el Señor te lo está diciendo hoy. No abra ni siquiera la foto, bloquéelo. Bloquéela. Esa persona que te trata mal, que te baja la autoestima, lo que no te lleva bien, lo que no te conduce a la santidad y lo que no te acerca a Dios, no viene de Dios. Quítalo. Porque el Señor es santo, es puro y quiere bendecirte, pero tú tienes que ser ese vaso para que Él te llene. Tú tienes que ser esa tierra para que Él la riegue. Pero ¿cómo la riega? Cuando tú eres obediente. Cuando tú eres una persona humilde. Y humilde no es andar mal vestido. Humilde es hacer la voluntad del Señor. Entregar tu corazón.
Estar allí para Él, para que Él te corrija, para que Él esté todo el tiempo diciéndote: quita tus rebeliones, quita tus amantes, quita todo aquello que te aparta de mi bendición. Yo haré caer y descender la lluvia, temprana o tardía, pero cuando tú te vuelvas a mí de corazón, no de labios, no de palabras, amado, amada, sino que te vuelvas de corazón a Dios, en pos de sus caminos. Cuando tú camines por el camino que Él ya te trazó, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de otra cosa, mi amado. Cuando tú camines por donde Él caminó, cuando tú vivas santamente y rectamente, vamos a ver la bendición de Dios. Y entonces ahí vas a decir: Jehová me ayudó, Jehová me prosperó, Él es mi bendición. Recuerda esa palabra: un rebelde es alguien que no se sujeta a la autoridad. Yo he visto iglesias muy grandes caer por alguien que se rebeló. Y he visto un ejército de ángeles también caer por uno que se rebeló. Satanás se rebeló al Señor y se trajo la tercera parte de los ángeles. Y hoy no tienen perdón. Dice que fueron condenados. ¿A qué? A prisiones de oscuridad, porque fueron rebeldes. Hoy yo pido perdón al Señor por el pecado de rebelión, porque muchas veces, consciente e inconscientemente, hemos actuado en forma rebelde. Y pido perdón por el pueblo. Y le digo al Padre Celestial: Padre, perdona mis rebeliones. Señor, perdona aquello, Señor, que he hecho, que ha sido, Señor, en contra de tu voluntad. Las veces, Señor, que tú me has dicho: no vayas por ese camino, pero yo iba por otro. Las veces, Señor, que renegué incluso de lo que tú me diste cuando tenía que agradecerte, como dice la palabra, dando oraciones de acción de gracias en todo tiempo y en todo momento. Pero yo en mi corazón, Señor, maldecía. Perdóname, Señor. Hoy quiero pedirte perdón, Señor. Hoy quiero pedirte perdón, porque tú, Señor, eres bueno, maravilloso, y yo en mi rebelión, Señor, he perdido mi bendición. Y hoy quiero que esa bendición regrese. Hoy quiero que ese cielo se abra. Hoy quiero, Señor, ver la lluvia en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi hogar, en mi ministerio, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.